oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo, y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, igual en el momento que estés, porque ya estás con nosotros, con los 4 del patíbulo. Bienvenido, querido oyente. Hoy nos encontramos en aguas internacionales. Hemos traído el patíbulo. No os vamos a decir dónde, solo os diremos que son aguas no territoriales. Vamos a esperar que el tiempo nos acompañe y podamos rodar, grabar este capítulo hasta el final. Yo soy Juan Carlos Jiménez Aznar, abogado y profesor de oratoria, y sin más miramientos me voy a saludar a mi compañero Alberto Ferreiro. Alberto, muy buenas. Muy buenas, Juanqui, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros, aquí otra vez. Tú, como buzo, esto lo dominas, ¿verdad? Yo estoy aquí un poquito mareado, pero tú te llevas bien con los océanos, ¿no? Y con el mar. Sí, más o menos, más o menos. Hay que tomarse la pastilla anti el mareo, pero sí, se lleva bien. Alberto Ferreiro es nuestro desfibrilador de empresarios y empresas, mentor de mentores en la consultora Reimpulse. Y ahora saludamos a nuestro compañero Álvaro Díaz, nuestro ingeniero reconvertido a empresario de la hostelería. Álvaro, hola, muy Juanqui, buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo te ves en el mar, en medio del mar, en medio del océano? Bueno, un asunto, un tema curioso el que traemos hoy aquí, a ver qué le parece a los oyentes. Pues esperemos que los vientos nos sean favorables y saludamos ya a Fran Lira. Fran, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy contento de estar aquí de nuevo, con muchas ganas de surcar estas aguas internacionales que nos traen el día de hoy. Pues si te parece nos quedamos contigo, Fran. Cuéntanos, ¿por qué leches hemos trasladado el patíbulo aquí a aguas internacionales? Pues ni más ni menos, Juanqui, por la increíble historia de la isla de las Rosas, que es el título de la película que traemos el día de hoy al patíbulo. Una película basada en hechos reales. Para mí siempre es un plus cuando una película pues está basada en hechos reales y que nos cuenta la historia de Giorgio Rosa, ¿no? Un ingeniero italiano que decide construir su propia isla, su propio país, cerca de las costas de Rímini, la costa este de Italia, por allá por la década de los 60. Y sí has escuchado bien, querido oyente, un país, ¿no? Una isla construida con acero a escasos metros de la frontera que marca el límite con aguas internacionales. Al estar muy cerca de la costa y no tener control de ningún tipo, pues rápidamente se convirtió en un aclamado atractivo turístico visitado por gente de todo el mundo. Y como quien se embarca en un pequeño emprendimiento, ¿no? Y comienza a entender el tremendo potencial que puede llegar a tener, Giorgio Rosa y su séquito se dieron cuenta que como nación independiente las opciones eran numerosísimas, ¿no? Entre las que se encontraba bandera y nacionalidad propia, gobierno propio, moneda propia e incluso lengua propia. ¿Cómo no? Fiscalidad propia. Así que tras establecerse como presidente de esta nueva micronación, que tomó una notoriedad pública impresionante, la verdad, por ejemplo, recibiendo numerosísimas solicitudes de nacionalidad, pues Giorgio Rosa capta la atención del gobierno italiano, quien evidentemente no ve con buenos ojos la iniciativa y decide tomar cartas en el asunto. Recordemos además que hablamos de una época donde Italia era ultraconservadora, con el gobierno del Partido Democracia Cristiana tras el derrocamiento del régimen de Mussolini. El caso, como digo, llegó a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, quien incluso se posicionó a favor de estudiar el caso, pero
se encontraron con la rápida respuesta del gobierno italiano, que ante la amenaza que vio en esta nueva micronación, pues decidió intervenirla militarmente y destruirla con explosivos. Finalmente, el Consejo de Europa declaró que no podía deliberar sobre esta disputa entre el Estado italiano y la República de las Rosas, ya que la isla estaba fuera de aguas europeas, básicamente reconociéndola como Estado independiente, ¿no? Y tal fue la repercusión de esta aventura por parte del señor Rosa, que obligó a la ONU a mover las fronteras de aguas internacionales de 11 a 22 kilómetros en todo el mundo para evitar precisamente que se volvieran a suceder eventos similares. Y es así como concluyó la primera y única invasión de la República Italiana. Y la verdad, mientras veía la película, no pude evitar acordarme en todo momento de mi querido Alberto, porque su personaje sabía que iba a levantar muchas pasiones en él, y al primero que me gustaría escuchar es a él, a ver qué nos cuenta acerca de la figura de Giorgio Rosa. Buenas, Fran. Pues la verdad es que es de estas, yo cuando nos llegó la recomendación y vimos esta película, son de estas películas que, claro, la ves, el nombre no te suena mucho, lo que te dicen desde Netflix pues es un argumento así un poco extraño, y cuando empiezas a ver la película, la verdad es que empiezas a cada vez estar más fascinado de ese personaje. Y yo, que soy mentor, además, que muchas veces buscamos sobre todo el talento de los empresarios de ahora y de los futuros constructores del mañana. Para mí es un auténtico placer cada vez que te encuentras una persona que tiene este tipo de gen. Yo creo que hay ciertas personas, ciertos emprendedores, que tienen el gen de Giorgio Rosa, de estos que son capaces de hacer cambiar el curso de la humanidad, de la historia. Y en este caso, pues bueno, mientras yo iba viendo aspectos de la película, lo veía y me veía identificado yo en algunos aspectos de otras personas cuales yo estoy trabajando, sobre todo a la hora de buscar respuestas inverosímiles a las preguntas que nos hacemos cuando estás lanzando un proyecto, y cómo este hombre, Giorgio, fue sobre todo con pasión, corazón e ilusión, y sacó un proyecto increíble. Yo por eso que abogaría de que tendríamos que intentar buscar las personas que estamos en el mundo de los negocios, en la parte de asesoramiento, los mentores, de ir buscando estas perlas desde el principio y buscar a esas personas, a esos emprendedores que tengan el gen de Giorgio Rosa. Yo no sé si vosotros habitualmente en vuestros trabajos, todos los que estamos aquí somos emprendedores, empresarios, si a veces habéis detectado encontraros con un Giorgio Rosa, y sobre todo de verlos, a veces que nos quedamos ojipláticos sobre todo los detectas por el tipo de planteamientos que hacen y las respuestas. Y muchas veces están considerados casi como locos. Entonces, pues a mí me ha pasado después de trabajar con personas que en un momento dado, cuando están haciendo los planteamientos de negocio, en un momento dices, o una de dos, o es un loco o es un genio. Y esto me lleva otra vez a figuras tan reconocidas como el famoso Elon Musk que traemos aquí, o el famoso Steve Jobs. ¿Y cuántos tendremos por ahí? ¿Cuántos pequeños Giorgio Rosas tenemos por ahí con ese famoso gen? ¿Vosotros os encontráis con ellos? ¿Alguno de vosotros habéis dado con estas joyas? Yo creo que sí que existe gente así, ¿no? Yo que he estudiado ingeniería, la gente que estudia ingeniería por vocación pura, sí que hay veces que le apasiona tanto que exclusivamente habla de eso a veces, o da la sensación de que solo hablan de ese tema. Y bueno, la película creo que va a gustar mucho a quien la vea, uno de los atractivos, porque es una historia que en principio parece un poco inverosímil, ¿no? Pero que sepan los oyentes que está basada en hechos reales, y algo que gusta es la personalidad tan carismática de Giorgio Rosa, del protagonista, que parece un chalado, pero claro, es algo que él le apasiona tanto la ingeniería, pues que él intentó esa locura. En entrevistas al personaje real, cuando se le planteó hacer una serie sobre la historia, no se le veía muy entusiasmado, pero él lo que estaba interesado era en que contaran aspectos técnicos de cómo construyó la plataforma. Entonces sí que se palpaba, él transmitía como lo que él le gustaba y le apasionaba era la parte técnica, lo que hacía es un ingeniero carismático, ¿no? Que arrastra su
su pasión y que puede parecer un poco loco, pero luego su historia ha trascendido. Es interesante, Álvaro, esto que comentas, que se le preguntaba a él por cuestiones para hacer la película y sobre todo que él incidía en aspectos técnicos como ingeniero. Y digo que está muy bien que lo traigas aquí porque no olvidemos que se trata de una película. Es una película de ficción basada en hechos reales. Aquí vamos a analizar al personaje, lo poco que sabemos de él, porque se sabe prácticamente poco. Hemos podido ver que no hay apenas documentación donde él exprese o cuente cosas relativas a esta hazaña. Y vamos a centrarnos aquí en lo que hemos visto de la película y lo poco que conocemos de Giorgio Rosa, ¿no? Entonces, respondiendo también a la pregunta de Alberto y tomando como base este personaje de película, yo como abogado tengo que decir que sí, que también me llega mucha gente que le da mucho al coco, que buscan no eludir, pero sí que hacerle un quiebro a la justicia y buscar vacíos legales para intentar colar ahí su proyecto o su acción determinada. Y claro, son gente que son unos aventajados porque tienen un ingenio muy alto, pero muchas veces hay un orden establecido y que si el mundo se llena de gente con el espíritu de este personaje de Giorgio Rosa, esto se convierte, ¿en qué se convierte? No me atrevería a decir en una anarquía, pero... Juanqui, una pregunta, perdona. Sí. Y una cosa, ¿tú ahí quitarías el gen de la picaresca española? ¿Crees que estos casos que se te plantean es algo de nuestro país, el tema de la picaresca española, esto de que siempre estamos bordeando la línea? Para Por ti, supuesto. bajo tú. Yo creo que sí, que es un gen español en este caso. Va intrínseco, sí, a la cultura española o determinada parte del territorio nacional. O mediterráneo, ¿no? Porque estamos viendo que Giorgio Rosa era italiano y resulta que los italianos, los griegos también tienen ese puntito nuestro. Pero sí, yo creo que sí, Alberto. Y ya te digo que yo pienso que este Giorgio Rosa... está claro que me fascinaba, ¿no? El personaje y sus ganas, su ahínco por salirse con la suya, ese ingenio que tenía a la hora de construir, de inventar. Pero no sé, Alberto, te replanteo yo otra cosa a ti. Tú como mentor, sí. Si a ti te viene este alma para mentorizar, para que le dirijas el proyecto y te explica que se va a saltar, no que se vaya a saltar las leyes, ¿no? Pero sino que las va a esquivar de algún modo y que va a plantear eso. ¿Tú no le aconsejarías que eso mismo lo planteara, pero adecuándose a la normativa existente? Yo tengo que decir, Juan, que a mí esa gente me enamora y me flipa. Quiero decir que a mí que llega una persona que me haga estos planteamientos, de primeras me fascina. Después, claro, una vez que al final es cuando empezamos a bajar a tierra, vamos a los papeles y al final un mentor en este caso se preocupa de plantear opciones, claro. Y la historia es que veríamos las opciones y evidentemente yo plantearía opciones legales. ¿Qué pasa? Que, bueno, veríamos ahí, claro, aquí una cosa es ser ilegales y otra cosa es ver lagunas, que creo que es lo que pasaba aquí. O sea, el hecho de que este tema después llegara a tema de que acabó en Naciones Unidas tenía que ver más con no una ilegalidad, sino que había cosas que no se habían planteado nunca. O sea, era una laguna. O sea, este genio lo que hizo es encontrar lo que llamaríamos en conceptos de emprendimiento un océano azul. Entonces, claro, a mí me fascina. De hecho, la película, Alberto, es lo que de alguna forma el gobierno italiano acepta, que está sobre la normativa existente, ¿no? Claro. Y que les había llevado años crearla, se estaba aprovechando de una laguna y no se lo iba a permitir. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que tanto si es la década de los 60 como si es la actualidad, podemos seguir teniendo la misma disyuntiva, porque lagunas va a haber siempre y gente creativa que las encuentre, pues también, ¿no? El problema es, bueno, o aquí la cuestión es lo que planteaba Juanqui. Si todo el mundo nos ponemos a encontrar, a buscar lagunas, vamos a poder mantener
Bueno, pero La pregunta es que sí. esto no era una laguna de la legislación italiana, esto era algo del derecho internacional, porque esto luego es uno de los tratados ha desembocado, no solo el caso este, sino que esto había que tratarlo, y es uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que bueno, es de 1982, pero este caso probablemente influyó, o sea, que se dobló la longitud desde la línea base de las costas. Pero vamos, quería decir que no es italiana, que es... Yo por lo menos cuando me estaba explicando no solo estaba comentándole a Alberto o preguntándole acerca de si hay que buscar un buen abogado, que entonces me llamaría a mí, mi amigo Alberto, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones prácticas. Es decir, si tú tienes un estado como el estado italiano, o cualquier otro, ¿no? Pero poderoso, y tú planteas que vas a montar una plataforma de 400 metros cuadrados y le vas a meter el dedo en el ojo al estado italiano, pues o tienes las espaldas muy, 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 muy bien cubiertas, o sabes que aquello no va a prosperar. Claro, el Estado va a utilizar la violencia contra ti. Y estamos hablando de otra época histórica. Entonces me refiero a eso, por cuestiones prácticas. Es decir, si te la vas a pegar, por muy bonito que sea tu sueño, por muchas ideas que tú tengas, por muy ingenioso que seas, si te la vas a pegar, si eso no va a seguir para adelante, vamos a reconducir tu idea, tu proyecto, tu sueño hacia otro camino. Que igual pero te está puede claro llevar que porque... ese tipo de cosas, cuando te enfrentas contra un Estado, no tienen muchos visos de prosperar en ningún caso. Pensemos, por ejemplo, en Elon Musk, que lo ha sacado Alberto, una vez más. Sí, totalmente. Elon Musk ha construido unas compañías. Seguramente haya quebrado alguna normativa o alguna laguna la habrá aprovechado, pero se ha valido del sistema preestablecido para montar sus compañías. Bueno, pero y ahora tendrá más fuerza como compañía que muchos estados. Por lo tanto, Giorgio Rosa, si usted es un genio... Sí, pero aquí ya no solo trata de cumplir la legalidad, porque en verdad este hombre no estaba incumpliendo nada, porque como bien decimos eran lagunas, eran alegalidades. El tema es que se estaba desafiando a un estado. Por ejemplo, sacar a la palestra un ejemplo actual que es incluso igual en este caso más representativo que Elon Musk. Jack Ma, el fundador del grupo chino de Alibaba y todo el conglomerado este. Ese hombre no ha incumplido ninguna ley de China. El tema es que cuando iba a sacar a bolsa su conglomerado, lo tenía ya todo preparado, el visto bueno del gobierno chino y todo, y 2 semanas antes, esto no sé, fue hace unos meses, 2 semanas antes de la salida a bolsa, que estaba todo preparado ya, en una entrevista hizo alguna declaración, no me acuerdo de qué tipo, contra el gobierno chino. Vamos, que debió mosquear mucho al Partido Comunista. La salida a bolsa no se produjo jamás, o sea, dijeron que por temas de competencia la congelaban, y este hombre, no sabemos si por motu propio o por qué, lleva más de 3 meses en paradero desconocido. Con esto quiero poner de manifiesto cómo el enfrentarse a un Estado o el desafiarlo abiertamente, por muy que estés en una laguna legal y no incumplas ninguna ley, pues siempre te va a acarrear la violencia del Estado contra ti. No estaba claro que iban a mandar al ejército o iban a hacer algo para destruir esa plataforma. Por lo tanto, Álvaro, es lo que estamos explicando aquí, que no es que tenga buenos abogados y que aprovechen laguna es simplemente que aproveche el sistema preestablecido, y no me refiero a normativas, sino que no le toques las narices a determinados estados. Ejemplo, me vale hacer eso porque te va a salir mal, pero me parece es que Alberto, claro, es que Alberto como mentor le diga, oye, aparte de tener buenos abogados, porque tengo a mi compañero Juan que nos va a asesorar especialmente, por aquí le estamos tocando las narices al Estado y no podemos participar. Pero es igual que en el fútbol o en cualquier deporte, o muchas veces emocionalmente la gente suele ponerse del lado del más débil. Por ejemplo, hombre, por Copa del Rey. Normalmente la gente, Mirandés contra Real Sociedad, la gente suele apoyar al pequeñito, ¿no? Aquí, un poco igual, emocionalmente nos ponemos del lado del débil. Alguien que no ha hecho ninguna ilegalidad, nos cae hasta simpático porque ha descubierto una vulnerabilidad del sistema, no está haciendo nada malo, pero claro, al Estado no le gusta y el Estado tiene que cargárselo. Hay también otra historia, es que realmente el mundo está plagado de historias de este tipo, y hay una muy interesante que ocurrió en Brasil,
fue la guerra de Canudos, que, bueno, yo la conocí, el público mayoritario quizás lo haya conocido por la obra de Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo. Aparte de ser una novela que recomiendo encarecidamente para leer, está basada en hechos reales y fue en una Brasil en crisis, en una zona donde la precariedad económica estaba descontrolada, donde cantidad de esclavos intentaban salir adelante, porque se abolió hace poco la esclavitud, a través de determinados que han calificado como fanáticos religiosos, empezaron a construir una ciudad de la nada, a partir de una granja, y llegó a tener 8.000 habitantes. Y el ejército brasileño al final optó por destruirla entera, acabar con todos sus habitantes, después de 3 o 4 ofensivas militares. Y ahí estuvieron sobreviviendo simplemente porque ellos se oponían a la República de Brasil que se había instaurado y reclamaban que volviera el emperador y volver a un sistema donde la Iglesia tenía muchísimo peso. La historia está cargada de gente que aprovecha territorios o no en aguas internacionales para muchas veces surgir como con un espíritu rebelde, ¿no? Estamos hartos del Estado y en ese afán de protesta, de descontento con el país al que pertenecen, surge esta especie de rebelión. Pero como estamos diciendo y como ha comentado Álvaro con su ejemplo, hay que tener mucho cuidado a quién nos enfrentamos, ¿no? Sí, y el mensaje que deja al final la película, más allá de que la historia, o sea, cuanto menos curiosa, ¿no? Resulta difícil de creer, ¿no? O sea, cómo ese hombre construyó desde la nada esa isla de acero, ¿no? Cómo explica el proceso, cómo se da cuenta, cómo llevar los pilares cilíndricos hasta allí. Pero al final lo que nos muestra es, a pesar de todo ese esfuerzo, a pesar de toda esa creatividad, a pesar de todo ese ingenio, pues no sirve para nada. Perdonadme, pero, o sea, que cambien la regulación de 11 a 20 kilómetros, imagino que a Giorgio Rosa no le sirvió para nada por todo el esfuerzo, la inversión que se tuvo que dejar en la construcción. Entonces, un poco el mensaje es, sí, vamos adelante con nuestros proyectos, está bien retar al sistema, pero ojo, porque al final lo que podemos sacar puede ser literalmente nada. Y a mí esta película o esta historia real me deja que realmente lo que consiguió la Isla de las Rosas, más allá de muchas portadas de periódicos, es un cambio de legislación que supongo que al protagonista no le sirvió de nada, ¿no? Y no sé si a otros tantos. Yo creo que esta película la vio hace muchos años, esta historia la conoció el creador de Bitcoin y decidió desde el anonimato liar la parda, pero tuvo el detalle de guardar su anonimato y liar la parda como la tienen liado hasta ahora. Quiero decir que creo que también ha traído grandes aprendizajes para los futuros locos genios de saber gestionar desde dónde lanzar esto y cómo hacerlo, y vemos que hay proyectos que salen adelante como Bitcoin, que está poniendo de rodillas al sistema financiero de medio planeta y aún no sabemos quién es el genio que está ahí detrás. O sea, de todo se aprende. Es un buen ejemplo, sí, es un buen ejemplo, Alberto. Precisamente, igual me estoy centrando demasiado, ¿no?, en aspectos prácticos y estoy dejando de lado un poquito los soñadores o algo de inspiración, pero fijaos en Bitcoin, cómo el creador de Bitcoin sabía que lo que hacía podría ser legal o no, pero sí sabía que iba a provocar la ira de los grandes. Una cosa, Bitcoin es un ejemplo muy bueno sobre la simpatía que he dicho que genera ¿os genera simpatía Bitcoin? ¿Os gusta, dice, como el concepto? Sí, ¿no? A mí realmente me pone que haya gente haya gente que a mí me encanta que haya gente que se esté haciendo de oro de una manera insultantemente estúpida. Bitcoin es un modo de bypassear o de eludir en Venezuela, por ejemplo, las restricciones del Estado monetarias, etcétera. Pero una cosa, igual que somos realistas, o Fran lo dice sobre el tema de la Isla de las Rosas, o Juanqui, que si desafías abiertamente a un Estado vas a acabar mal, Bitcoin, porque todavía, si comparas la capitalización de Bitcoin respecto a los activos del mundo, es un grano de arena en el océano, pero si llega a ser algo más importante y crece,
la violencia estatal de un plumazo dice, prohíbo las entradas y salidas de Bitcoin. O sea, no permito comprar con dólares o euros Bitcoin, o no permito que canjees Bitcoin por dólares. Y se acabó. Violencia metafórica, ¿no, Álvaro? Pero eso Álvaro, es. Es que está generando dudas, porque ahora la gente está diciendo, ¿dónde me quedo? ¿Del lado del Bitcoin o del otro? Y no está pasando con personas físicas. Está claro, pero porque no han regulado, pero como enteros. regulen, eso se acaba. Álvaro, a eso claro. han llegado tarde, por ejemplo. Es como si la isla de las Rosas, Italia no reacciona, pasan temporadas de Isla de las Rosas, surgen varias Islas de las Rosas y ahora dicen, vamos a volatilizar todas las Islas de las Rosas. Cuidado, pero es que porque aquí ya cuidado, porque aquí ya genera ahí una masa, genera ahí un movimiento que... Una ley, la escriben mañana. No se permiten pagos con Bitcoin. PayPal inmediatamente tiene que abandonarlo. Pero ¿quién está tomando las decisiones? ¿Los países o las empresas que son más grandes? Claro, que esos pero países? ahí te iba, claro, que la capitalización de Bitcoin es irrisoria. Se están metiendo un poquito de dinero pequeñitas empresas. Bueno, podemos ver lo que está pasando en estas últimas semanas, lo que está pasando con el Bitcoin, y están entrando muchas dudas y cuánta gente se está arañando se está arañando la cara. A mí me encanta el concepto, ¿eh? Pero Álvaro, vamos, que es muy poco dinero. Los estados van tarde en esto. Sí, porque como además podrán o prohibir el Bitcoin o dejarlo de lado. Pero esto sí que le ha dado una vuelta de tuerca, varias vueltas de tuerca al sistema financiero. Entonces los países ahora o se suben al carro de la tecnología del Bitcoin e intentan emularla o sacar algo parecido, o saben que Bitcoin les va a comer pero si es que ya está hecho el anuncio oficial del Banco Central Europeo. Han dicho que están trabajando muy seriamente y con mucho esfuerzo en el euro digital. En 2 años, 3 tendremos euro digital y el Bitcoin probablemente prohibido. 2 años, 3 años, esto en los mundos que estamos, yo desde mi punto de vista, 2 años o 3 años en los mundos que vivimos ahora es como hablar antes de siglos. O sea, yo creo que van tarde desde mi punto de vista. A mí me encanta el concepto de Bitcoin y el blockchain y esa tecnología va a cambiar el mundo, pero seamos realistas. Una ley de la Unión Europea o de Estados Unidos prohíben la entrada del cambio de dólares por Bitcoin y se acabó. Pero a ver, más allá del ejemplo del Bitcoin, que yo creo que está muy bien traído, yo creo que lo que también hay que analizar es este tema de las lagunas que vemos, que pueden encontrar algunos perfiles creativos ya a nivel ético, ¿no? Porque esta historia está muy bonita, está muy simpático el personaje, el proyecto y demás, pero no sé, yo lo traslado aquí y digo... Aquí una personalidad en España, ¿no? que tenga recursos económicos para hacerlo, se construye una isla para evadir impuestos, eso a nivel ético, ¿cómo deja un proyecto de este tipo donde se aprovecha de una laguna, ¿no? Entonces, está bien retar al sistema, pero y luego, a nivel ético... Coño, pero siempre te puedes ir a un paraíso fiscal a hacer eso existe ya. Pero Álvaro, sí, claro. una cosa es irte a un paraíso fiscal, porque es un estado que ya existe y tiene su propia legislación y demás, y otra cosa es crearte tú un estado para hacer lo que te salga de las narices. Además, aparte que hay muchos microestados más en el mundo que no tienen el reconocimiento de la comunidad internacional, pero sí que tienen los componentes, los requisitos para ser considerado estado. Pero nos vamos al ejemplo de la película de Giorgio Rosa. ¿Es una utopía o es un sinsentido decir que tú tienes tu propio estado, que te has creado tu propio estado y eres independiente, y resulta que tú para ir a Estrasburgo tienes que irte al puerto de Italia, desembarcar en un puerto de Italia, usar las carreteras italianas para irte hasta Estrasburgo y pasas las noches con tu familia en Italia? Eso es como decir a España que para ir a Alemania por carretera tiene que cruzar Francia. Pues lógicamente. Pero vamos a ver, Álvaro, son gente en microestado gente que vive en Italia, que pasa un tiempo en ese microestado. Luego se sirve del estado matriz, por decirlo de algún modo, de ese estado para conseguir alimento. ¿Dónde compraba Giorgio Rosa el alimento? ¿Dónde lo compraba? La alimentación. Bueno, cierto es el lo material que de donde compraba. Entonces, estos son utopías que... Pero cierto es, Juanqui, que ese argumento para unas cosas
y dependiente para otras. Totalmente. Tienes Pero, que tener Juanqui, independencia entonces, en todo, no solo sello, agua, sistema de correos, agua y un territorio. Pero es que es Vale, utópico y cínico, porque es que pero, o sea, Juanqui, no lo íbamos a aceptar, o sea, no se iba a aceptar como sociedad que alguien hiciera una práctica de ese tipo. De hecho, comentabas antes el tema de los paraísos fiscales. A nivel social, Álvaro, yo no hablo ya a nivel legal si tiene encaje o no, pero a nivel social no está aprobado que alguien se vaya a un paraíso fiscal para aprovecharse, ¿no?, de unas ventajas fiscales cuando realmente está residiendo aquí. Y estamos pensando ya no irse a paraísos fiscales, sino construirse un país para eludir todas estas responsabilidades que tiene a nivel Estado y que nos aplica a todos, ¿no? Los Sí, ciudadanos yo creo del país. que si es como cuentan en la película, el tío lo hizo un poco como era él, así viva la Virgen, pensando en sus cosas de ingeniería. Él quería hacer una plataforma. Pero Hay lo ejemplos, comentaba- hay muchos microestados. Hay uno que es Liberland, en la frontera entre Serbia y Croacia, que surgió en 2015 también, una tierra de nadie, que llegó un tío y dijo, esto es Liberland. Y bueno, a mí me gustan estas historias. Ahí en Wikipedia, si entráis, podéis La leer historia es sobre... preciosa y está el caso de Sealand, que está frente a las costas británicas, que es una plataforma militar del ejército británico que tras la Segunda Guerra Mundial quedó abandonada, y una familia de un combatiente militar que estuvo allí, como sabía que estaba abandonada, se quedó allí, se mudó con su familia, contrataron varias personas para construir allí algo y también hicieron su estado. Pero oye, que como historia está muy bien, bonita. ¿no? ahora os voy a... Tengo un estado, ahora- pero no pretendas eludir impuestos o escapar a la normativa de tu estado cuando tú te vales de ese estado para determinadas cuestiones. Y si no eres te valieses independiente, y si independiente consiguieses para ser todo, independiente, la competencia fiscal, la competencia pues entre estados... ya no serías tan cínico, por ejemplo. Yo os voy a hacer una pregunta que se nos plantea ahora con todo esto que estamos hablando. Imaginaros, en este caso Italia, según está documentado, decidió destruir la isla. A ver, ¿no hubiera sido mucho más inteligente? Que aquí es donde viene la pregunta. Si se entiende que es un Estado soberano Italia sobre un super un Goliat con un pequeño David, que tú de alguna manera entiendas en este caso a recibir al señor Rosa y empezar a hablar con él, a decirle, bueno, pues vas a tener que pasar aduana, vas a tener que pagar unos aranceles, va a haber una frontera. No, directamente cogieron y explosionaron la isla. Quiero decir que muy acojonados se debieron ver, tanto Italia como después se le hizo el espejo al resto del planeta para de repente cambiar las millas náuticas de diferencia, y qué miedo se le metió al sistema en el cuerpo para ver que al final la libertad de las personas puede llevar a darle una vuelta a unos sistemas que hay gente que no quiere que cambien. Quiero decir... Alberto, pero eso no lo sabemos. ¿Por qué actuaron de esa manera en Italia? Pero Alberto, pero que es una película, es que realmente no sabemos qué llevó al gobierno italiano a volar la isla. Es que no sabemos qué conversaciones. Pero la han volado, quiero decir. Yo lo único, sí, por supuesto, pero tú dices, ¿por qué no hablaron con él? Vamos a pagar unas aduanas, vamos a ver. ¿Por qué no hablaron con él? Creemos que sí hablaron. Hombre, fueron a la ONU. No, pero entonces, ¿para qué intervino aquí la ONU? ¿Y por qué? El gobierno de Italia, Alberto, el gobierno de Italia. Tú dices, oye, ¿por qué no hablan con el señor Rosa? Exactamente, la volamos. No, eso no lo sabemos. Lo que sí hay es una entrevista del hijo de Giorgio Rosa que explica que el gobierno de Italia sí que intentó por todos los medios, en teoría por la buena y ofreciendo muchísimas cosas a cambio, que cesara la actividad en esa plataforma. Como él no cedió, aplicaron la fuerza. Eso es lo único que es curioso. Lo que es curioso es que si yo veo que alguien hace eso y acabe aplicando la fuerza, y a mí la sensación que me da después de acabar esta película, primero fue el efecto wow de la película, de toda esta historia maravillosa. Y la segunda pregunta es, ¿por qué esto no es tan conocido? ¿Por qué nosotros ahora al hacer el patíbulo tuvimos la oportunidad de hacer investigación sobre esto de los microestados y de todas estas historias que estamos aquí compartiendo entre nosotros y con los oyentes? ¿Por qué esto no se sabe? ¿Por qué no se conoce la historia del señor Rosa?
partimos de la base, Alberto. Bueno, Dani, Alberto, hay bastante información en internet que se puede leer, ¿eh? Y partimos de la base que el propio Giorgio Rosa no quiso volver a hablar del tema. No ¿Por qué? Entrevistas. Pero no sabemos por qué. No sabemos si ha habido presiones. Su hijo a día de hoy, lo único que ha dicho es porque él se ponía muy triste y cuando hablaba de la isla solo le apetecía hablar de cuestiones técnicas relacionadas con la ingeniería que llevó a construirla. Es lo único que sabemos. Claro. Entonces, pero tenemos otras historias similares que está claro que un Estado no interesa que se sepa. Eso está claro, porque cuando le raja un poquito las vestiduras al Estado, el Estado hace lo posible porque eso no se conozca y no sea publicidad contraria. Pero claro, hay muchas historias que sí conocemos. Hay muchas historias que sí conocemos porque los sujetos implicados sí que le han dado publicidad. Por cierto, como curiosidad, esto creo que es una anécdota que va a gustar a los oyentes. Cuando ya estaba tomada la decisión por parte del gobierno italiano de que iban a demoler la isla, el 11 de febrero de 1969, ya fue al año siguiente, todo el lío empezó en el 68, llevaban ya tardó varios años en construirla, pero esto salió como a la luz en el 68. Ya el 11 de febrero del 69 fue cuando los buzos de la Marina Militar salieron a colocar explosivos y colocaron en total 675 kilogramos de explosivo en toda la isla, 75 por poste. Por la estructura telescópica de los pilares no consiguieron, se rellenaba con agua, no consiguieron demolerla. 2 días después, el 13 de febrero, volvieron a aplicar 120 kilos, ampliaron de 75 kilos de explosivo por poste a 120, más de 1000 kilogramos de explosivo en total, y deformaron la isla, no consiguieron hacerla caer. Y ya a finales de mes, en febrero, hubo una tormenta grande y ya con la isla estaba desestabilizada después de los 2 intentos de demolerla y ya terminó de hundirse. Luego tuvieron que retirar, hubo trabajos que por eso probablemente fuera por lo que le reclamaban indemnización o que tenía que pagar una multa que creo que no llegó a pagar nada, pero que costó lo suyo demoler esa isla y luego retirar los restos porque entrañaba un peligro, parece ser, para la pesca. Pero que es que además lo estás diciendo, Álvaro, por cuestiones de seguridad. O sea, incluso ahí en la película recrea cuando él se queda solo y hay una tormenta de mucho cuidado y pone medio en riesgo su vida. Pues imaginaros que en una de esas fiestas que hacían, no calcula bien la meteorología, llega una tormenta impresionante. ¿Y en qué posición queda el Estado italiano? Pero una cosa, Fran, esto porque es un particular y dices, entraña peligro, pero ¿sabes quién hace esto? Y está haciéndolo hoy en día. Los estados entre ellos, Japón, Corea del Sur y China tienen unos líos con este tipo de cosas. Japón reclama aguas territoriales. Por ejemplo, un islote que creo que está 4 metros por debajo del nivel del mar, ha construido ahí como una plataforma, rollo lo que hizo este ingeniero de la Rosa, pues lo ha hecho Japón, un estado, para reclamar en base a ese islote, para reclamar la zona de aguas territoriales que le corresponde. Claro, y esto hay varios casos, una isla con Corea del Sur, luego enlazaremos si quieren a los oyentes en la descripción del vídeo varias anécdotas de estas, pero que claro, cuando ya lo hace un Estado, sigue aplicando lo mismo que dices de peligro para la pesca. Y además la casuística es que es inmensa, es que hay hasta un Estado, un país cibernético, que es supuestamente soberano y que, que no tiene territorio, Un país en Internet. Como el de los gitanos que no tienen territorio, ¿no? El romaní. Pero cuidado, ¿sabéis cuáles son sus ciudadanos más destacados, más ilustres? ¿A quién le han dado acogimiento? Edward Snowden y Julian Assange, pues son ciudadanos de este país cibernético, Wireland. Sí, pero que aquí puedes decir, Juanqui, es que esto, la ética es ilegal, pero ¿y cuándo lo hace Japón? ¿Y cuándo lo hace China? En el mar de China. Si no te estoy diciendo que sea legal o ilegal, iluminado, o el ingenioso, o el soñador que tiene esta idea, cuando esto puede ir contra la seguridad o el orden preestablecido, claro, habrá que sujetarse a una serie de normativas y no aprovechar la laguna para usarlas a favor de uno, porque además las normas siempre son interpretables y sobre todo que si vamos contra un Estado fuerte nos las vamos a pegar.
pues yo resumo con esto. Yo creo que este Giorgio Rosa, si con todo ese ingenio se hubiese dedicado a hacer una compañía en la que toda su inventiva pudiera tener un resultado, hubiese tenido más fuerza, más poder y más presión que con esta historia de la isla que... Bueno, que lo que sí que consiguió cosas, ¿eh? Que dices tú, Frank, que no, sedujo a su mujer. Creo que eso sí que no es de la película solo, porque en los créditos creo que dicen que al final se casaron. Yo tengo mis dudas porque en teoría cuando creó la isla él ya tenía un hijo. El hijo que concede la entrevista, él recuerda perfectamente la isla. Era chico, tenía 5 o 6 años, creo recordar. Pero no lo sé, a lo mejor es hijo de otro matrimonio. No lo sé, de eso no es verdad que no he encontrado nada. Pero está claro que es una película. Pero bueno, si al final hizo la isla para casarse con esa mujer y lo consiguió, el fin justifica los medios. Entonces tiramos todo este programa y nos quedamos con eso. Haber empezado por ahí, Álvaro. Yo, sin ánimo de ser simplista, la peli me parece divertida, la historia me parece cuanto menos curiosa, pero para mí lo que realmente hace histórica este hecho es que cambia la normativa a nivel de aguas internacionales. Más allá de eso, no me parece que tenga, o sea, contenido como para darle espacio en la educación, que creo que te estaba refiriendo antes, Alberto. No quiero ser simplista, pero para mí lo que me llevo de la película a nivel histórico es eso. A mí me da para hacer un planteamiento, que además que me ayudó mucho en este planteamiento un gran amigo, también conocido por Juanqui, Alonso Archidona, de Neurocapital. Y claro, fue un concepto que, claro, no estamos ni acostumbrados a escucharlo. Y que muchas veces el hecho de haber nacido en un territorio y el hecho de que nos están desde pequeñitos metiendo esto del patriotismo y del nacionalismo con diferentes resultados, es lo que estamos viendo ahora en diferentes partes del mundo. Y este amigo, Alonso, también ve como que hay una corriente de personas que ven los estados como si fueran empresas. Entonces, de alguna manera, en vez de pensar que somos ciudadanos o pertenecemos a un país, la historia es que teníamos que plantearnos que somos ciudadanos del mundo y que los estados donde nosotros decidamos ir a pagar nuestros impuestos sean una especie de empresas. Entonces, le daríamos la vuelta al poder a todo esto. Creo que hay personas como Giorgio Rosa nos ha dado la oportunidad de creer en que nosotros tenemos esa potestad. En este caso él tenía pues una vena romántica, una vena técnica de ingeniero, pero realmente que nosotros tenemos la posibilidad de ir un poco más allá, pasar ese techo de muchas veces de las naciones, las banderas, las regiones, el sentirse de una tribu de otra, que tantos conflictos nos ha traído, y ir hacia la responsabilidad personal y vernos como ciudadanos del mundo y decir, yo ¿a qué empresa quiero ir? ¿A qué estado empresa quiero ir? Porque al final se trata de eso. Y yo voy a ir según las condiciones, en este caso impuestos, pues me vais a dar. ¿Qué pasa? Que sería un cambio de conciencia tan grande que también revolucionaría el mundo. Y yo creo que de una manera que no es velada, lo que están intentando los países es que esta manera de pensar no trascienda a los ciudadanos, porque entonces sí que perderían el control sobre nosotros. Bien, tenemos al ejército italiano justo enfrente de nosotros, apuntándonos con los cañones, y nos dicen que o dejamos esta plataforma o atengámonos a las consecuencias. ¿Qué os parece si nos vamos despidiendo? Lanzamos una pregunta para que nosotros, nuestras plataformas y los oyentes la respondan, y nos vamos de aquí echando leches antes de que venga el mal tiempo o esta gente tan educada que tenemos aquí enfrente, uniformada, les den por venir a por nosotros. La pregunta podría ser, cuando alguien tiene un sueño, ¿hay que ir a por él cueste lo que cueste y desviándose de la norma lo que sea necesario para conseguirlo, si ese es nuestro empeño? ¿O hay que adaptarse al sistema establecido y si el sueño está fuera de este sistema, renunciar a él? Esperamos tu respuesta, como te daremos la nuestra. Gracias por aguantarnos aquí en Aguas Internacionales, este patíbulo especial. Esperamos que te haya entretenido este espacio. Si no has visto la película, te aconsejamos que la veas. Quizás te la hemos destripado, pero la historia que hay detrás es más que interesante. Suscríbete al canal y nosotros te esperamos la semana que viene en el patíbulo. Compañeros, nos vemos la próxima semana. ¿Os parece?
Hasta la próxima. Por supuesto. Muchas gracias. Próxima a todos. Un abrazo muy grande.